una exposición que he titulado ¿Quién es tu pastor? Y pues no me conteste todavía hasta que terminemos el sermón y usted me dice quién es. Así es que vamos a abrir el Salmo 23. Y vaya ahí con su Biblia al Salmo 23, porque yo sé que hay algunos que ya se lo saben de memoria, pero muy importante que usted lo pueda abrir para que podamos tenerlo allí en lo que vamos a ver hoy, el Salmo 23. Y dice así la palabra del Señor, está ahí conmigo. Espero que aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales nos acompañen también en la porción de la palabra del Señor. Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, te pedimos que hoy en esta noche, Señor, tú tomes el control de nuestras mentes, nuestros corazones, y a la luz de tu palabra revelada, Señor, que es suficiente, pero tu espíritu necesario para que podamos entenderla de manera, Señor, que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, oh Dios, hoy a tomar esa palabra que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, aquellos que nos ven a través de las redes. Pueda tu palabra, Señor, hacer el efecto que en ella hay, y podamos llegar a conclusiones propias, individuales, donde podamos tomar decisiones en cuanto a nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El libro de los Salmos, mi hermano, siempre ha tenido un encanto especial para todos los creyentes de todos los tiempos. En ellos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento, que también vivieron en medio de la maldad de este mundo. Y a nosotros, los cristianos de hoy, no nos resulta difícil poder identificarnos con ellos, pues vivimos casi algunas situaciones, quizás en diferente contexto, pero siempre estamos expuestos a la maldad. Así es que usar sus cánticos para acercarnos a Dios y obtener el mismo consuelo, fortaleza que en ellos encontramos ahí. Y por eso, si usted se dio cuenta, hoy leímos casi todas las lecturas han sido en Salmos, por lo que dicen, y a veces nos alienta. La letra dentro de todo el Salmo 23, sin duda, es uno de los más conocidos. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? No se lo voy a preguntar, hermanos, nomás quiero saber si él lo sabe. La mayoría no sabemos el Salmo 23 porque lo hemos oído, lo hemos repetido, y por lo que dice, porque el Salmo es uno de los más conocidos y aprendidos. En los versos los creyentes han encontrado un aliento de confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida, y especialmente cuando nos ha tocado que enfrentarnos a la peor adversidad que tiene el ser humano, que es la muerte. Y muchos a veces se usa el Salmo 23 como para traer consuelo, fortaleza y de alguna manera poder iluminar o alentar a la persona que está pasando a través de este tramo final del viaje de nuestra vida y poder llegar a la presencia del Señor. La letra de este salmo nos lleva a pensar automáticamente en el buen pastor, y ese es Jesucristo. Pues nosotros continuamente lo miramos que en el Nuevo Testamento lo
Lo exalta todos los escritores del libro. Juan en el capítulo 10, verso 11 dice esto: yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. En Hechos de los Apóstoles, él dice en el capítulo 13, verso 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Más adelante el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces todo da referencia que el buen pastor es Jesucristo. Ahora, en cuanto a la composición del Salmo 23, podemos dividirlo pensando en todas las etapas de la vida del creyente. Y en esa dimensión o en esa forma, miramos que el rey David, quien es el escritor de eso, lo presenta. Así que vamos a tratar de rápidamente, yo sé que tiene mucha más explicación, pero lo vamos a hacer en una forma resumida, y présteme su atención para que podamos extraer lo que David trataba de presentar a través de este Salmo 23, donde presenta o enmarca todo lo que es la trayectoria de la vida. Primero está la vida presente de los versos 1 y 3, de que Él puede suplir todas nuestras necesidades en la vida presente. Más adelante, en el verso 4, está la transición, que pasamos de esta vida a la vida eterna cuando leemos el verso 4. Y luego en el verso 5 y 6, Él trata de hacer una recapitulación de lo que son las bendiciones de Dios y la esperanza que tenemos de la vida eterna. Y de esa manera está estructurado o compuesto el Salmo. Así que vamos a ir viendo cada uno de ellos allí. La primera, la vida presente, donde toda necesidad es suplida por el pastor. Y comenzamos con el Salmo, o con el verso 1 al 3. Y leemos ahí, dice: Jehová es mi pastor. Primero comienza y dice: nada me faltará. Muy interesante cuando habla nada me faltará. Y sabe que David entendía lo que estaba diciendo aquí. Él entendía que las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados y protegidos. Y tal vez por esa razón él usa la comparación con los creyentes, hermanos, porque de igual manera nosotros, si no somos cuidados, guiados y protegidos constantemente, nos descarriamos. Y por eso él hace esto y dice en la primera parte donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y continúa diciendo ahí: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las palabras muy dulces, pero si nosotros vamos al contexto de lo que él estaba diciendo, él entendía lo que estaba diciendo, hermano. En el lugar donde él pastoreaba eran lugares desiertos, y a veces las ovejas tenían que caminar largos trayectos bajo el sol. Pero lo importante era que David sabía dónde había oasis, y habían lugares del pasto donde las podía llevar. Aunque pasaban por estos campos áridos, él sabía que él las podía llevar a un lugar donde podía haber, dice, pastos delicados. Las llevaba a descansar junto a aguas de reposo. Tenían alimento y tenían agua para saciar la sed. Como nosotros vemos a lo largo de quizás de todo el Salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo y felicidad
y gloria. Y todo eso lo trata de describir él en estos pocos versículos que escribe del Salmo 23. Y por eso es que es de impacto a muchas personas, aún de personas que no tienen una relación con Dios. Y tú vas a ver en un momento difícil, y vas a sus casas y se va a encontrar la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Eso es por seguro, que siempre va a estar alguien que tiene alguna Biblia, va a utilizar. Entonces el salmista percibe que el hombre tiene necesidad tan profundas que van más allá de lo que es el cuerpo físico. Y sabe que solo Dios puede satisfacer esas necesidades. Nosotros nos damos cuenta que el hombre ha tratado de por sí solo autoabastecerse, pero él solo está viendo la parte física. Pero no entiende que nosotros estamos estructurados por alma, cuerpo y espíritu, porque somos seres tripartitos. Y por eso es que a veces el hombre no alcanza a suplir todas las necesidades que tiene como ser humano, porque se enfoca solamente en lo que es lo físico. Pero hay una parte, el alma y el espíritu, donde solamente el buen pastor puede saciar esa necesidad que hay allí. Y es tan urgente el que el ser humano entienda que por eso tiene que llegar a Dios. Por eso tenemos que buscar, por eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él sabía que por sí solo nosotros no íbamos a encontrar una felicidad. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 9, él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Por qué? Porque hay algo que el ser humano no puede suplir por mucha fuerza, por mucha poder, autoridad y recursos que tenga, no va a poder suplir esa necesidad que hay en el alma. Solamente Dios sabe cómo llegar a esa necesidad. Y David conocía eso, y por eso es que él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque él había conocido, como le mencioné, todo lo que era la trayectoria de lo que pasaban las ovejas, pero él sabía cómo llevarla. Y por eso en esta ocasión él se compara y se pone no como pastor, sino como una oveja, porque él sabía que el pastor se iba a ocupar de siempre darle todo lo que la oveja necesitaba, aún a costa de su vida. Siempre que nosotros leemos este salmo, es muy alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y nuestras dificultades. Él las sabe todas, por la cual nosotros atravesamos en la trayectoria de nuestra vida. Pero podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y bondad a su gracia, donde podemos encontrar el reposo. Muchos de los que hemos conocido a Jesucristo y que lo seguimos como el buen pastor, quizás podemos atravesar por desiertos, pero al final hay una esperanza que nos va a llevar a pastos delicados, a aguas de reposo, donde no podemos conseguirlo con nuestras propias fuerzas, pero Él va a estar allí para podernos saciar. Y por eso siempre Él ha estado llamando al ser humano a que se vuelva a Él, porque hay cosas que no las vamos a poder lograr. Cuando con sus propias palabras en el Evangelio de Juan, Él lo describe el capítulo 6, verso 35, y dice Jesús mismo, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Necesidades del alma y del espíritu.
No está hablando de algo físico, porque eso lo podemos lograr con nuestra fuerza. Claro, Dios nos da la fuerza, pero hacemos algo y nosotros conseguimos para nuestro alimento y sed. Pero aquí está hablando del hambre y de la sed del Espíritu, y que solamente en Jesucristo podemos encontrarlo. Por eso es que nosotros oímos personas que lo tienen todo, pero no se sienten satisfechos y siempre andan buscando algo más, y es la necesidad del alma, que solamente el buen pastor puede llevarlos a ese lugar donde ellos pueden saciar esa necesidad. Hoy en día vemos también a muchos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. En estos casos el problema no es que Dios haya fallado como pastor, sino que las ovejas se han alejado de la comunión con Dios. No es extraño que podamos nosotros perder ese descanso cuando nos alejamos de Dios, porque solamente Dios es el que nos puede guiar. Es interesante, yo estaba leyendo las características que tienen las ovejas, y una de ellas es que son bien tercas. Perdón por la metáfora, pero por alguna razón la comparan, hermano. Y a veces perdemos la bendición de Dios, no porque Dios no la quiera dar, sino porque nosotros no escuchamos la voz del pastor. Por eso yo en el título le puse ¿quién es tu pastor? Y estuve pensando mucho en el título, dice ¿quién es tu pastor? Y le dije que no me contestara todavía hasta el final, porque algunos me están diciendo pues usted. Pero no, hermano, yo soy un ayudante. Yo soy un servidor del pastor al cual debemos nosotros escuchar. Y continúa diciendo ahí en el 3, dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Qué importante es esto, que de nuestra naturaleza caída no solo necesitamos que el Señor nos aliente, sino que también sabemos que desafortunadamente nosotros estamos viviendo en esta naturaleza que siempre nos lleva al pecado, y siempre necesitamos ser restaurados. Y así como el pastor, cuando se le extravía una oveja, va, la recoge, la cura y la lleva al redil. De igual manera nosotros como hijos de Dios, cuando fallamos, Él está ahí como el buen pastor. No para golpearte más, sino para rescatarte de donde estás, curarte y traerte al redil. Nosotros cantamos el coro de las 100 ovejas, y a veces lo entonábamos allí, pero en el contexto que eso encierra debemos entender lo que dice, que Él deja las 99 y por una que se le haya extraviado, Él hace el máximo esfuerzo, porque sabe que las otras están seguras en su redil, pero por la que anda perdida Él va. Y esa es la compasión que tiene el buen pastor. Cuando tú te mires perdido, cuando tú te sientas extraviado, no te sientas abandonado, porque el buen pastor anda en búsqueda de tu vida. No para amonestarte, para juzgarte, sino para curarte. Y David entendía eso, hermano. Usted lee el capítulo, el Salmo 32 y el 51, el 6, el 8, todos tienen que ver con la restauración. Ustedes todos conocen la historia de David y cómo cayó David, pero David por eso escribe este salmo resumiendo esto, y él dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es decir, Dios es un Dios justo, hermano. Aunque él sabía que se merecía la condena o el reproche de Dios, él supo que Dios le extendió misericordia. Por eso es que él dice, confortará mi alma. Y eso es lo que él describe allí en este
salmo pequeño, pero que encierra, si lo vamos detallando, vamos entendiendo de que lo que él experimentaba y sabía lo que podía obtener de parte de Dios. Cuando nosotros pecamos nos sentimos mal. Y es entonces cuando a veces el enemigo o el diablo viene a nuestra vida para llenarnos de vergüenza por lo que hemos hecho. Y para convencernos de que no estamos en la mejor condición de acercarnos a Dios. Siempre a veces la persona cuando falla, entre más debe acercarse a Dios, como que tiende a alejarse. ¿No le ha pasado así? Que usted está tratando con la persona y dice, no, ay, cuando me ponga bien. Pues la forma de ponerse bien es dejar que el pastor te cure, el buen pastor. Pero hay una voz, hay un enemigo que vino a matar, robar y destruir. Y él sabe que cuando estás herido es cuando le has fallado a Dios. Y él trabaja más en alejarte, mas nosotros no debemos de dudar de que siempre el Señor está allí para darte una grata bienvenida. Cuando regresa arrepentido, Él cura tus heridas, Él enjuaga tus lágrimas. Si te has caído, Él te levanta, te restaura, te pone una nueva vestidura, un nuevo anillo, te calza los pies y diciendo, eres parte de la familia, eres parte, yo pagué un precio, yo morí por ti. Y Él te restaura. David había experimentado eso y trata de plasmarlo aquí en estos versículos, en los primeros versículos, hablando acerca del cuidado que el pastor tiene. Y por eso es que comienza con la frase, nada me faltará. Y comienza a decir cómo lo que él conocía. Ahora cada uno de nosotros sabemos por lo que estamos pasando, pero en el Señor hay provisión para cada una de nuestras necesidades. Segundo, el paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Y yo creo que la mayoría de nosotros, si somos sinceros, pienso que nadie se prepara o quiere hablar a veces de la transición que un día vamos a tener. Yo hablaba con un compañero hace mucho tiempo y yo le decía, hey, tienes que buscar de Dios. Estaba siendo ya anciano y yo le decía, tienes que buscar de Dios. Me dice, yo eso es lo último que voy a hacer cuando le hablaba de la muerte. Me dice, no, eso es lo último que yo voy a hacer. Porque a veces no nos gusta hablar del tema, pero aún en esto, en esa transición, Él promete de poder dar una compañía. Dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muy importante que nosotros podamos entender, hermano, que hay una promesa de parte de Dios. Si usted lee el capítulo 28 de Mateo, por el verso 20, él termina diciendo, después que da la gran comisión a la iglesia, él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me da una certeza que nunca debe haber una duda que Dios no está contigo. Aún en los momentos más oscuros de tu vida, Él siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí a tu lado. Y David había entendido esto, por lo que él había pasado a través de toda su labor, aún como pastor. Él se había enfrentado a fieras de tal manera que exponía su vida, pero él sabía que Dios lo había guardado y que Dios había estado con él. Muy importante porque él se detiene allí, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es que la vara que usaba el pastor estaba hecha de una manera que tenía una bola al final de la vara y tenía una cosa puntiaguda que le servía para protección y defender las ovejas. Entonces él está confiando de que si Dios está con él está protegido.
Nosotros leemos cuando el profeta Isaías ya dice, ninguna arma forjada contra vosotros prosperará. Y nosotros la leemos y decimos, oh, pero a veces como que, ¿a dónde está la defensa? Como que no lo miramos, pero cuando confiamos quién es el pastor, entonces podemos cobrar aliento, como lo hacía el rey David. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque esa vara servía de protección. Y el callado era una vara también, pero como una forma curva. Esa no servía para poder defenderse, esa servía para poder guiar y poder sacar a las ovejas cuando caían en algún agujero. Por medio del callado, el pastor la agarraba de acá y no le hacía daño por la forma como estaba el callado, y la volvía y la traía. Y con ese callado también las dirigía. Entonces, por eso es que él decía, estaba dispuesto a poder ser guiado y al mismo tiempo protegido por aquel que era su pastor. Estas dos cosas en las manos del pastor nos inspira confianza y aliento y la protección y la dirección que, así como las ovejas necesitaban para poder llegar a un lugar seguro, también nosotros las encontramos en nuestro Señor, si realmente Él es nuestro pastor. Por último, la última parte, el verso 5 y 6, dice, disfrutar la eternidad donde todo deseo será cumplido. Y él dice ahí en el verso 5 y 6, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y él entendía que, como les mencionaba, el dar el recuento que él estaba haciendo, usted sabe la historia, y él lo está narrando esto, su vida y en relación con Dios. Él había sufrido persecución del rey anterior, pero él vio como Dios lo honró. Por eso es que él dice, adereza mesa, es decir, pones una mesa delante de mí, o me invitas a formar parte de las personas cercanas. La Biblia le dice que David fue conforme al corazón de Dios. Y él se sentía de esa manera, aunque no lo merecía. Por eso es que él dice que la misericordia y el bien lo seguirían siempre. Y él trata de poder entender esa misericordia y esa invitación que el Señor siempre hace a todos, hermanos. Y a través de nuestra vida, siempre el Señor va a estar buscando lo mejor para nosotros como hijos de Él. Y tener esa esperanza de la vida eterna. Por eso él decía que a través de su vida la misericordia de Dios iba a estar, y que en la casa de su Padre iba a morar por largos días, hablando de la eternidad, de la vida que nos espera a aquellos que seguimos al buen pastor. Juan capítulo 14, versos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa para todos aquellos que siguen al buen pastor. David, hermano, en este salmo describe su relación con Dios. Y usa esta metáfora de la oveja y el pastor porque él entendía claramente lo que el pastor estaba dispuesto a hacer por las ovejas. Pues él había sido pastor y sabía que las ovejas necesitaban constantemente ser guiadas, ser protegidas y cuidadas.
Y David entendió que al igual que las ovejas, él necesitaba también constantemente ese cuidado, esa protección y esa guianza de parte de Dios. Por eso es que él inicia, hermano. Y creo que todos hemos leído nosotros el Salmo, pero no nos hemos detenido en la primera frase. Y en la primera frase dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Y ahí en esto encierra, hermano, todo la bendición que hay de lo que describe. Porque nosotros hemos leído lo demás, nada me faltará, en delicados pastos me hará pastorear y nos regocijamos. Pero no le ponemos atención a la primera frase. Primero él dice Jehová. Y usa el nombre propio de Dios, Jehová, que quiere decir el gran yo soy, el todopoderoso, el que fue, es y será, el eterno Dios, el inmutable. Y todos los atributos de Dios se encierran en la palabra cuando dice Jehová. Y eso es lo primero que él dice, Jehová. Y luego dice, es mi pastor. Y esto es algo relevante para cada uno de nosotros al leer el Salmo 23. Porque lo podemos leer, oh sí, Dios es el pastor, el gran pastor, Jesucristo es el gran pastor. Pero tú puedes decir, como dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque cuando lo haces propio, estás diciendo que tú estás dispuesto a seguir, a estar en el redil del pastor. Estás dispuesto a ser guiado por el buen pastor. Y si Él es tu pastor, vas a escuchar su voz. Dice que el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Nosotros leemos todas las bendiciones que describe todo el Salmo después de esta frase que encontramos ahí donde dice Jehová es mi pastor en el primero. Nada me faltará, y seguimos leyendo todo, pero no le ponemos atención a la primera frase. Y vuelvo y repito, de esto depende que la otra bendición sean para ti y para mí. Si Jehová realmente es tu pastor. Porque vas a estar dispuesto a poder corregirla. Quiero que mire conmigo Si hay algo parecido a la realidad, es pura coincidencia. Pero a veces el buen pastor tiene a sus siervos, a sus ayudantes, que ayudan a sacar a la ovejita del donde está. Pero como Jehová no es su pastor, el ayudante la sacó y pensó, no, pues me dijo, pero voy a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque Jehová no es su pastor. Cuando Jehová es tu pastor, tú vas a saber que lo que predica el servidor del gran pastor es la voz de Dios o no. Tú la vas a identificar y vas a saber si viene de Dios o no. Y si Él es el buen pastor, vas a estar dispuesto a obedecerla. Esa voz que viene de parte de Dios, vas a estar dispuesto a que te guíe, te dirija. Cuando el pastor, el buen pastor usa sus siervos. Por eso es que hay pastores, no es que nosotros seamos, si somos servidores, hermano. La palabra pastor viene de eso, de ser servidores. Y somos servidores del buen pastor, porque solo hay uno, Jesucristo, el que dio su vida por las ovejas.
el único que pagó el precio. Ahora Él usa a servidores para que puedan las ovejas estar en el redil. Para que cuando lleguen los momentos difíciles, cuando leemos el 4, cuando dice, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque Él va a estar allí, porque Él es tu pastor. Pero si tú no le pones atención, quiere la bendición, pero como la trata de sacar y más se tarda en sacarla cuando ya ha caído de nuevo en la misma situación. Y pongo yo nomás esto como una ilustración para que hagamos reflexión y poder hacernos la pregunta: ¿quién es tu pastor? Porque en nuestra persona, en nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, necesitamos un pastor que nos cuide, que nos guíe y que nos proteja. Porque si no, no la vamos a hacer, no vamos para ningún lado. Vamos a andar descarriados. Por eso mucha gente, vuelvo y repito, busca resolver sus problemas con su fuerza, con sus recursos, pero hay un momento que llegan que no saben para dónde salir, no le encuentran sentido a la vida, porque hay una parte que solamente el buen pastor puede cuidarte. Y cuando tú haces de tu vida, de tu ser, que Él la cuide, cuando tú decides que Él sea tu pastor, tú estás diciendo que estás dispuesto a poder escuchar su voz, a obedecerla, para que entonces puedas estar en pastos delicados y que puedas estar junto a aguas de corriente, junto a aguas de reposo, donde Él pueda pastorearte. Todo lo que sigue, lo que lee ahí después de que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo eso es una bendición que tenemos tú y yo cuando nosotros decidimos por voluntad propia, no impuesta, de que Jehová sea tu pastor. Pero esta es convicción individual, no para que la gente diga o el formar parte de una congregación me hace partícipe de esas bendiciones. No, es cuando tú has determinado si realmente Él es tu pastor. Porque no importa cuántas voces oigas en el transcurso de tu vida, siempre vas a oír la voz del pastor, de la guianza. Por eso dejó su Espíritu Santo Él, para guiarnos a toda verdad. Y a veces nos complicamos nosotros mucho la vida, el poder vivir una vida cristiana mirando para los lados, qué hacen los demás, qué están haciendo, qué es lo que debemos hacer, cuál es lo correcto, y no nos detenemos a saber quién es tu pastor de tu vida. Yo espero que en este año nuevo que ya estamos por iniciar, puedas tomar una determinación en tu vida espiritual y poder llegar a un compromiso de poder decir o decidir quién es tu pastor. Porque en la acción que tomes o la decisión que tomes va a hacer la diferencia en lo que vas a vivir tu vida. Porque cuando tomamos y decidimos que Jehová sea nuestro pastor, podamos decir como David: nada me faltará, nada. Y ahí está incluyendo todo, en todas las áreas de nuestra vida va a haber provisión en el momento que nosotros la necesitemos. Voy a pedirle a los muchachos de la banda si pasan, por favor. Yo quiero terminar hoy este año, hermano, con una oración para todos. Yo quiero que tú puedas decidir que en este nuevo año
determinarte a tener una respuesta de esta pregunta en tu vida. ¿Quién es tu pastor?